buenas noches. Aquí nuevamente en un nuevo encuentro, un día miércoles, y para hablar un poco acerca de lo que el Padre nos quiere revelar a cada uno de nosotros. Y generalmente hemos aprendido maneras de llenarnos de conocimiento. Y cada uno ha estudiado, ha buscado una profesión, o de manera intelectual también hemos buscado el conocimiento, porque el conocimiento nos da el poder para poder trabajar o emprender algún negocio o hacer algo en la vida. Y ese conocimiento que nosotros obtenemos lo consideramos de mucha valía, pero muchas veces no solamente es que nos sirve para eso, sino que también nos hace creer que todo ese conocimiento que hemos adquirido es el que nos ha llevado al éxito o a cualquier situación. Eso hace que muchas veces nuestro ego, nuestro yo interior crezca mucho, porque de pronto sí, en realidad nos esforzamos por adquirir ese conocimiento. Nos costó tiempo, nos costó dinero, e inclusive tocó dejar ciertas cosas o ciertas relaciones para poder dedicarnos a ese tiempo. Y esa entrega, ese amor que le pusimos, hace que nosotros lo consideremos valioso. Pero nada está sobre Dios. ¿Ya? Y para evitar esta situación entre sus discípulos, Jesucristo les dio algunas pautas de cómo ellos deberían comportarse, cuál debería ser su carácter y cuáles deberían ser los principios que rijan su vida. Algunos de ellos Él se los especificó mientras vivió aquí en la tierra, y otros quedaron como legados para nosotros, escritos en las Sagradas Escrituras. Y para esto vamos a ir al libro de Filipenses, donde nos deja pautas de cómo fue el comportamiento de Jesucristo aquí en la tierra, para que cada uno aprendamos a imitarlo, ¿ya? Y nosotros pongamos los pies sobre la tierra y entendamos cómo quiere Cristo que nosotros procedamos en cada una de las áreas de nuestra vida. No en la manera que nosotros lo hemos alcanzado o nos han enseñado o lo hemos aprendido, sino cómo lo hizo Él. Porque la Biblia dice que en todo nos dio ejemplo. Así que nos vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2. Usted sabía que Filipos fue una de las iglesias preferidas de Pablo. Esta iglesia nació en la adversidad, y de todas las iglesias que Pablo levantó, esta era una de las más queridas. ¿Y sabe por qué? Porque esta iglesia también siempre vio por el apóstol, siempre estuvo pendiente de sus necesidades. Por eso Pablo le dice, quiero ir a visitarlos. Pero aquí le deja algunos de los secretos mejor guardados para que nuestra vida llegue a ser realmente exitosa bajo los parámetros del reino y bajo la vista de Dios. Si usted compara lo que vamos a aprender usted y yo en esta tarde con lo que le enseñan afuera o le enseñan en el mundo, decimos, pues va a estar bastante diverso. Bien. El capítulo 2 de Pablo nos dice, tengo dos versiones. Para que usted tenga claro el panorama, voy a leérselo en la traducción lenguaje actual. Si usted entiende mucho esta, puede ir a la versión Reina Valera, pero esta me parece que es la traducción más acorde a lo que vivimos. Y dice así, versículo 1, si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan
en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo, le dicen lo que piensan y deseen las mismas cosas. Miren las pautas que le va dando aquí el apóstol a su iglesia. Le dice, mire, lo que primero comienza Pablo es dándole a conocer que lo que ellos tenían no era propio, era que Cristo les había dado. Y le dice, si Cristo les ha dado a usted poder. Acuérdense que cuando Jesucristo subió al cielo, en la ascensión les dijo, y recibiréis poder. Y Dios le dio poder a aquellos que lo siguen, a aquellos que son llamados al ministerio, a aquellos que son llamados a hablar de su nombre. Porque de pronto usted no es llamado al ministerio, pero eso no significa que usted no debe de dejar de hablar de Cristo. Dios dijo a todo aquel. Y le dice, y si el amor de ustedes tienen y los lleva a consolar a otros, hagan una cosa, tengan un mismo sentir, tiene que haber unanimidad. Dice, y sean compasivos. Una de las características de Jesucristo es que tenía mucha compasión por la gente. Les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan y deseen las mismas cosas. Y aquí va la clave. Y le dice, no hagan nada por orgullo. ¿Sabía usted que en nuestro día a día hay muchas actividades que en realidad no las hacemos, no porque debemos hacerlas, sino porque están basadas en nuestro orgullo? Dice, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad. Y para que usted tenga claro que es el orgullo, le quiero decir que el orgullo es arrogancia, es soberbia. Bien. El orgullo es algo que a usted lo lleva a pensar que las demás personas están por debajo de usted. Ahora, la nueva versión internacional, este mismo versículo dice así, no hagan nada por egoísmo. Bien, hay dos versiones. En la primera nos dice, no hagan nada por orgullo. Y la segunda dice, no hagan nada por egoísmo. ¿Y qué es el egoísmo? El egoísmo nos dice el diccionario que es un excesivo amor por sí mismo. Es que yo soy tan buena, es que yo lo sé todo. Es una persona egoísta. Dice que hace atender desmedidamente al propio interés sin acordarse de los demás. Yo soy muy inteligente, yo lo puedo hacer, pero como yo me he desgastado mucho por adquirir esta inteligencia, entonces tengo que hacer ciertas cosas. No puedo juntarme con ciertas personas o no puedo hacerlo de acá. Ese es el egoísmo. Entonces, todo esto puede infiltrarse aún en la obra de Dios. El orgullo o el egoísmo, dice. Al contrario, nos dice el lenguaje actual, hagan todo con humildad. Dice, hagan con humildad todo lo que usted haga. Háganlo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. ¿Sabe que cuando usted y yo vemos a las otras personas como mejores que nosotros, somos como más cordiales, más atentos y podemos hacer las cosas de una mejor manera? Porque cuando el orgullo o el egoísmo nos domina, no, pero es que debía hacerlo así. Comenzamos a criticar o creemos que esa persona no lo puede hacer. La versión Traducción Viviente nos dicen, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cuando yo considero a alguien que es superior a mí, entonces creo que lo puede hacer bien. Voy con delicadeza, voy con cuidado, ¿ya? Y dice, nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. La Biblia nos exhorta a esto. No busques solo para ti, busca para los demás. Porque cuando tú buscas para los demás,
tus intereses quedan a un lado y tú aprendes a buscar y a ver cuál es la necesidad de la otra persona. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Cuando usted vela, imagínese usted velando los intereses de su papá. Vean, no me voy lejos. Viendo que la casa está bien, que su vehículo está bien, que él pueda manejar bien sus cuentas. Usted está velando por los intereses, viendo que él crezca espiritualmente, diciéndole: papá, ¿cómo vas? ¿Leíste la Biblia? ¿Cómo te has sentido? ¿Tienes algún problema que yo te pueda ayudar? ¿Usted se imagina esa situación? O de pronto viendo usted por el interés de su esposa o de sus hermanos. Bien, cuando usted comienza a ver por los demás, en usted hay algo genuino que crece. Y mire lo que dice que significa velar. Significa vigilar, cuidar, custodiar, guardar y proteger. Usted ve los bienes que tiene la otra persona, estén bien cuidados. Usted es diligente. Por eso dice: vela por el interés de los demás. Y nos vamos a uno de los versículos claves, que se llama el versículo 5, cuando nos dice: tengan la misma manera de pensar que tuvo Cristo. ¿Qué quiere decir tengan la misma manera de pensar? Que nuestros pensamientos no tienen que estar basados en mí mismo. Jesucristo dijo: yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que mi Padre dice. La Nueva Versión Internacional nos dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y vamos a ver cuál era esta actitud. Versículo 6. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Ejemplo, Él no vino aquí a decir: a ver, ustedes no me pueden enseñar a mí. Yo soy el Hijo de Dios. Yo sé todo, yo sé verdades grandes, yo sé verdades celestiales. Él nunca dijo eso. ¿Sí? Jesucristo nunca quiso sobreponer por los demás su naturaleza divina. Al contrario, dice que Él renunció a esa naturaleza. Vamos a ver qué nos dice más aquí. Haciéndose esclavo de todos. ¿Saben por qué? Porque el tiempo en que nació Cristo, Israel era un pueblo de esclavos. Es la condición más baja. Y en esa condición tan baja vino a nacer Cristo Jesús. Porque no nació ahora, donde hubiera sido un hombre independiente, tenía todas las redes sociales. Podía nacer en Europa, no sé, en algún castillo de Estados Unidos. Pero Él vino a nacer en una época donde su pueblo, el pueblo escogido de Dios, era esclavo. Mire cuánta humillación. Dice: como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz. Esa fue la misión de Cristo. ¿Ya? No sabemos cuál es su misión. La Nueva Versión Internacional nos dice: se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿cuál es la recompensa por haber hecho todo esto Jesucristo? Dice: por eso Dios le otorgó el más alto privilegio. Por eso Dios, por todo lo que hizo Jesucristo, por no considerar su naturaleza divina, por no imponerla, por no aferrarse a ella, dice el versículo 9, Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres. O sea, que para todo lo que usted y yo hacemos siempre hay recompensa. Para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y todos los que están en la tierra. Esa actitud humilde, obediente, va a hacer que las fuerzas que operan en la tierra se dobleguen ante el imperio de Dios. Hay muchas cosas que usted no tiene que hacer nada. Simplemente tenemos que seguir los pasos de Cristo. Como Jesucristo no utilizó todo su poder
sino que siguió los lineamientos del Padre, Dios le recompensó. Le dijo, tú has hecho lo que yo quería hacer. El resto viene como añadidura. Y le dijo, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y le den gloria al Padre. Sabe que muchas personas van a reconocer a Cristo a través de sus actitudes y de las mías, cuando somos humildes de corazón. Cuando nos comportamos como Cristo se comportó aquí, la gente, usted no tiene ni que hablarle, se van a dar cuenta que hay algo diferente, que Dios está obrando en su vida. Y se adelanta un poco más y dice, queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían, le dice Pablo. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Ya. Pablo exhorta a que esta iglesia tenía un tipo de obediencia innata, férrea. Decía, cuando yo estaba con ustedes, ustedes siempre me obedecían. Pero aún cuando tuve que alejarme, ustedes siempre me obedecieron. Y eso me hace ir al libro de Proverbios. Vamos a buscarlo. Proverbios capítulo 6, donde nos dice, versículo 6, déjenme ver. Capítulo 6, versículo 6. Cuando la Biblia nos dice, aprende de la hormiga. Aprende que hace y hazte sabio, a pesar de que no tiene príncipe, ni gobernador, ni líder, que las haga trabajar, se esfuerza todo el verano, juntando alimento para el invierno. Aquí le dice Pablo a los filipenses, ustedes siempre me obedecieron. Y aun cuando yo estuve, ustedes siempre cumplieron. Y Proverbios lo compara y dice, aprende a la hormiga, ella no tiene capitán, no necesita que nadie la mande. Ella hace sola su trabajo, no necesita que le estén impulsando, diciendo hazlo. Asimismo ustedes, dicen. Por eso con respeto y devoción, le dice Pablo a los filipenses, dedíquese a entender lo que significa ser salvo por Dios, porque Dios es quien nos motiva a hacer el bien y quien nos ayuda a practicarlo y lo hace porque Él quiere. Cuando nosotros aprendemos obediencia, todas las cosas confluyen, todas las cosas se van dando. Y mucho más cuando aprendemos obediencia sin que nadie nos esté exigiendo. A ese nivel había crecido la iglesia de Filipos. Por eso es que le dice, dedíquese a entender lo que significa ser salvado por Dios. Porque Dios, quien los motiva a hacer el bien y quien les ayuda a practicarlo. Cuando usted y yo caminamos en esa obediencia, que es innata, que fluye de nosotros, Dios envía su poder y hace y nos motiva a practicarlo. Y nos impulsa a cada uno de nosotros. O sea, las fuerzas van confluyendo, dice. Y el versículo 14 dice, haga todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. O sea, dejen los pleitos. Así es como a Cristo le agrada que ustedes se manejen, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada, en este mundo lleno de gente malvada y pecadora. O sea, Pablo entendía en qué dimensión se movían los filipenses. Sabía que se confrontaban a ellos, pero dice, como ustedes han desarrollado una obediencia tal, Dios va a hacer esto. Vamos a la Biblia, vamos al Antiguo Testamento. Cuando Eliseo se parecía a Cristo en obediencia. Cuando Elías lo fue a llamar y él estaba en su trabajo. Y creo que era un buen trabajo, porque dice que tenía, creo que eran 9 bueyes en sus yuntas. Pero cuando escuchó el llamado de su padre Elías,
Eliseo le dijo, perdona un ratito, espera. Fue, llevó los bueyes, hizo un altar, los mató y los ofreció los holocaustos. Besó a sus padres y se fue. O sea, dejó todo lo que tenía por aprender de Cristo. Él estaba demostrando obediencia. ¿Cuándo demostró obediencia a David? Cuando un día le dijo Dios, quiero que me hagas un altar. Y alguien fue y le dijo, Señor, aquí tengo, mira, tengo el terreno, tengo los toros, tengo esto. Y él dijo, no, yo no puedo dar a Dios algo que a mí no me cueste. Yo tengo que dar algo que a mí me cueste para que sea un sacrificio vivo, para que valga la pena. Ahí David se parecía a Jesucristo. ¿Cuándo Abraham se pareció a Jesucristo? Cuando, a pesar de no conocer el lugar donde Dios le enviaba, él dijo, yo voy por donde tú me lleves, por donde tú me indiques. Yo dejo mi familia y voy detrás de ti. Eso hizo que haya una obediencia férrea en ellos. Y yo le podría dar muchísimos ejemplos. Cuando los discípulos se parecieron a Cristo, ¿sabe cuándo? Cuando Pedro dijo, no soy digno de que a mí me crucifiquen como crucificaron al Señor Jesucristo. A mí crucifíquenme de cabeza. Ni siquiera por morir puedo parecer bien eso al Señor. Él fue tan grande y pidió que lo crucificaran con su cabeza para abajo. No quiero tener el mismo lugar que tuvo mi Señor Jesucristo. Pedro se parecía a Cristo. Y así tendríamos muchísimos ejemplos. Pero vamos a ver qué más trae esta obediencia. Vamos a irnos a 2 de Corintios, capítulo 10, 5, para ver qué nos dice la Biblia. Capítulo 10, versículo 5 nos dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. O sea, dijo, mira, nosotros tenemos que llevar un nivel tal que tenemos que enseñarle a las personas que sean tan obedientes, tan minuciosas, aún en cada uno de sus pensamientos. Que cuando ellos vean que uno de sus pensamientos no se acopla al diseño de Dios, ellos sean capaces de capturarlo y decirle, no voy a caminar por ese pensamiento. Eso no me ayuda, eso me aleja de Cristo. Por tanto, no te voy a obedecer, te voy a sacar de mi lista. No voy a hacer caso. Eso no me sirve. Por eso le dice aquí Pablo, capturamos todos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Hay que enseñar la perfecta obediencia. Y esa obediencia a veces, como lo hemos dicho en otras ocasiones, nos incomoda, a veces no es de nuestro agrado. Pero esa obediencia tiene perfección. Vamos a ver qué nos dice 2 de Corintios, capítulo 16. Veamos qué nos dice. Este es que lo voy. A ver. 2 de Corintios 15. Esa es la que vimos. Ahora vamos a ver el 16. Siguiente versículo. Dice, y una vez que ustedes lleguen a ser, escuche esto, totalmente obedientes, castigaremos a todo aquel que siga en desobediencia. O sea, la meta es que usted y yo nos convirtamos en personas totalmente obedientes, totalmente confiables, que si nos dan una orden, nosotros la cumplimos. Que si nos han puesto una meta, nosotros estamos caminando allá para alcanzar. Que no necesitan repetirlo 2 veces, que solamente una vez, y usted y yo nos movilizamos a esto. Por eso dice, y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes. Si usted no lo es, si yo no lo soy, es hora de que pidamos al Padre que nos ayude a ser totalmente obedientes. Y nos trasladamos al libro de Filemón, capítulo 1, versículo 21
donde nos dice: mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Mire, Pablo tenía tanta confianza en Filemón que él le pide algo escribiendo. Pero mire lo que le dice, escuche, confiaba tanto en su gente que le dice, 21, mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás más allá de lo que te pido. ¿Usted se acuerda cuando Jesucristo dijo, si te piden llevar 1 milla, tú llévala 2? Si te piden la túnica, tú dale también la espada, o viceversa. O sea, siempre hay que hacer mucho más allá de las expectativas que tiene aquí nosotros. La mente latina nos dice, no, yo hago lo que me pidieron, yo cumplo con lo que me ha asignado. Pero Dios dice, camina, da un paso más allá. Ten una obediencia férrea. Y vamos a ver lo que nos dice en Primera de Pedro 1:22. Estamos hablando también acerca de la obediencia. 1:22 nos dice así: al obedecer a la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Hay otra versión que yo vi que decía que al obedecer, de tal manera ustedes limpian su alma. Si hay algo que nos purifica, si hay algo que nos lleva a parecernos a Cristo, es obedecer. Es una obediencia férrea. Si usted realmente quiere parecerse a Cristo, hay algo en lo que debemos trabajar. Aprender a obedecer. La obediencia nos saca de nuestra área de confort. La obediencia nos dimensiona. La obediencia hace que la mano poderosa de Dios se mueva a nuestro favor. Y aquí nos da algunas pautas y nos dice, ¿qué debo hacer yo más allá? Haz una llamada a alguien que no te ha llamado hace mucho tiempo. Porque Cristo dice, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Usted puede pensar, no, pero es que a mí esa persona nunca me escribe, nunca se acuerda de mí. Pero hágalo usted y demuestre el amor de Cristo. Y aquí tengo otras sugerencias. Dice, escríbale una carta a quien no le ha escrito a usted de pronto por años. Sorpréndalo. Tal vez ahora ya no se usa una carta. Escríbale un mensajito. Mándele un audio. Recuérdele lo importante que es para usted. Demuestre el amor de Cristo. ¿Ya? Y esta persona no tiene que merecerla. Simplemente usted va a demostrar el amor de Dios. Apoya a alguien que lo necesita. De pronto necesita dinero. Piensa en un niño para que usted pueda apadrinar. ¿Hay alguien que necesita de su ayuda? Y que de pronto usted le puede ayudar de pronto con los cuadernos, tal vez los zapatos. Ese es un apadrinamiento. Y eso trae bendición. Dice, piense por ejemplo en su cónyuge, piense en sus hijos y en sus hermanos. ¿Cómo procedería Cristo con ellos? ¿Qué cambios tengo que hacer yo? Si yo comienzo a mirarlos a ellos como más grandes que yo mismo, como superiores a mí mismo, y yo me comienzo a interesar en sus necesidades, ellos van a ver el amor de Cristo en mi vida. ¿Cuál es el mensaje de esta tarde? Ser más como Cristo. Cristo no se aferró a lo que él era. Él era manso y humilde de corazón. Y buscó siempre enseñar y mostrar el amor del Padre a cada uno de los que él pudo contactarse mientras estuvo en la tierra. No hizo su voluntad, a pesar de ser hijo de Dios. Su vida fue una cruz del Calvario. Pero ¿sabe qué? Ahí no culminó. Él resucitó. Y Dios, por su obediencia, le dio el más alto honor. Hay honor a aquel que obedece. Cuando trabajamos para parecernos más a Cristo. Más. ¿Y cómo? Cuando somos humildes de corazón. Y consideramos que hay personas mejores a nosotros.
y que nosotros debemos aprender a servirlos, a honrarlos y a cuidarlos. Que Dios les bendiga.